Boreal Televisión presenta. Vamos al Café con Leche, que es el cierre de este bloque informativo que produce Boreal Televisión a través de sus canales 20 de Aster, 76 de Claro, 293 de Win en todo el territorio nacional, igual en los sistemas de cables municipales de toda la República Dominicana. La Cámara de Diputados, en declaraciones de su presidente, el licenciado Alfredo Pacheco, señala que hay buen aire para aprobar el Código Penal que fue aprobado por el Senado de la República. Yo quisiera hacerle una recomendación al presidente de la Cámara de Diputados. Vistas todas las reacciones que ha habido, las críticas que le han generado hasta de instituciones del Poder Ejecutivo, lo más lógico es que ustedes se tomen su tiempo para enmendar las cosas que hay ahí y que hay artículos que son propios de la famosa agenda internacional contra el país. No solo el tema de las tres causales, es que ahí han metido cosas que van a poner a la República Dominicana en el banquillo de los acusados con sus propias leyes, con su propio Código Penal. Entonces no es un asunto, como usted dijo, mi estimado presidente de la Cámara de Diputados, Alfredo Pacheco, que usted dijo, después de las elecciones, en el periodo de transición, y parece que esa es la intención, vamos a aprobar el Código Penal, porque no podemos aprobarlo ahora, antes de las elecciones, porque ustedes saben, estoy citando palabras del presidente Pacheco. Ustedes saben que eso tiene un costo político y no podemos aprobarlo ahora, pero en el periodo de transición sí lo vamos a aprobar. Lo cual es una admisión de culpa de la trapisonda que significa eso. Pero esto ha sido avalado por el comportamiento de los señores legisladores, que han agarrado el código, lo han desempolvado, lo han tirado a una sesión, lo aprueban sin leerlo, lo someten a una segunda supuesta lectura, lo leen a la velocidad del rayo y lo aprueban en esa segunda lectura y pasa a la Cámara de Diputados. Resuelvan ustedes. Bueno, pues ustedes tienen la responsabilidad de enmendar muchas de las cosas que están ahí, que no son las tres causales. No. Y de aprobarse en la Cámara de Diputados, la sugerencia llega hasta el presidente del Poder Ejecutivo, que es el presidente de la República. Observe ese Código Penal. Si usted está comprometido con la sobrevivencia o la permanencia de la soberanía y de la nación dominicana, usted debe debe observar ese código. Porque si no, señores, más de lo que hemos perdido en términos del pleito con la nación haitiana, vamos a perder el país. Estamos perdiendo el país. Este fin de semana estaba leyendo, para que ustedes tengan una idea. Nosotros tenemos aquí en la República Dominicana en términos de densidad poblacional, tenemos dos habitantes. Si lo dividimos en todo el territorio, para poner un ejemplo chiquito, si nosotros tenemos 2 habitantes por kilómetro cuadrado, Haití tiene 4, el doble por kilómetro cuadrado, recordando que el territorio haitiano es casi la tercera parte, un poquito más de la tercera parte del territorio de la isla. Y si nosotros vemos cómo nuestra población está disminuyendo a la hora de que se empiecen a producir lo que se ha hablado siempre, que es la balcanización del territorio nacional, entonces va a ser imposible que República Dominicana sobreviva. Con esa densidad poblacional, de que si nosotros tenemos 2 personas por kilómetro cuadrado, ellos tienen 4, con tendencia al alza y nosotros con tendencia a la baja. ¿Para dónde viene? No quiero ser pesimista, pero cualquiera le recomienda a sus hijos, mis hijos, preparen sus maletas para que sus hijos no sean gobernados por los haitianos. Si ustedes quieren una educación de calidad, a ese punto casi estamos llegando.
porque la próxima generación, nuestros nietos, cuando estén en el año 2050, 2045, 2050, la población aquí va a ser minoritaria. Así es que a la Cámara de Diputados, jueguen su papel, revisen eso. Total, ustedes tienen, eso tiene 20 años ahí. No quieran salcochar eso ahora, haciéndose cómplices de la agenda que los senadores se hicieron cómplices, y pongan las cosas en su lugar, revísenlo, olvídense de las 3 causales, revisen el código artículo por artículo, léanlos, si no han leído los artículos del código, léanlos y trabajen en eso, piensen en el legado que le van a dejar a la próxima generación, piensen en sus nietos para que puedan tomar una decisión ajustada a los intereses de la República Dominicana. Bueno, en la pausa comentábamos sobre el Ministerio de Educación y las clases que van a iniciar ya en agosto. El 26 de agosto formalmente anunció el Ministerio de Educación que van a iniciar las clases y que a partir del 1 de agosto entra el personal docente. Pero ellos han emitido una ordenanza, que es la número 0524, que establece lineamientos de la educación inclusiva en el país. Esta ordenanza se fundamenta en dice ellos, la Constitución de la República Dominicana y la Ley General de Educación, que es la 6697, y la Convención Internacional de los Derechos de las Personas con Discapacidad. Ahora, me preocupa, ¿están preparados los profesores para poder hacer cumplir con esta ordenanza que emite el Ministerio de Educación, donde ahora debe ser todo inclusivo? Está muy bien, pero me preocupa sobremanera por todo lo que ya hemos visto en el área de la educación, que no estén los profesores preparados para dar una educación inclusiva cuando tenga un niño con autismo, cuando tenga un niño con alguna discapacidad, pueda orientar al igual con niños típicos. O sea, ¿está preparado el personal docente en la República Dominicana para trabajar con niños típicos y atípicos? ¿Tienen la suficiente preparación para hacerlo? Eso no se ha hablado. O sea, creo que antes de emitir estos lineamientos con la ordenanza 0524, debieron decirle al país o mostrarnos, miren, trabajamos en estos lineamientos, tenemos estos profesores, está dotado el Ministerio de Educación con los suficientes maestros para en cada aula tener un profesor que esté orientado para cumplir con estos lineamientos, cuando la educación de por sí ya aquí es un reto. ¿Cómo van a trabajar eso? ¿No debieran preparar cursos por áreas, por ejemplo, para poner los niños con alguna condición y preparar no solamente a un maestro? En esas aulas donde hay niños con alguna discapacidad diferente o con niños atípicos, deben tener profesores capacitados en esa área para poder llegarle a esos niños, porque hay muchos que tienen una capacidad impresionante de aprender, pero están lineados en una disciplina específica. Hay niños que son buenísimos en matemática, pero hay otros que no pueden, no entienden la matemática, pero son buenos en arte, o son buenos en escribiendo, o en la parte, se desarrollan en otras materias. ¿Cómo van los profesores de la República Dominicana a lidiar con todo esto? Me gustaría que el Ministerio de Educación nos explique más a fondo cuál es la metodología que van a usar para poder insertar niños típicos y atípicos en una misma aula con un profesor, y cuáles son esos lineamientos que han creado para poder llevar la educación en estos dos ámbitos. Me preocupa sobremanera por lo que ya hemos visto en el tema de educación, y que, por ejemplo, están hablando de esto, pero ¿y las escuelas? ¿Están todas listas? Ya empezaron, hay muchísimas declaraciones de personas en diferentes ciudades que dicen, provincias, que hay escuelas que no están listas. Entonces, estamos hablando de una ordenanza para dar una educación inclusiva cuando todavía no tenemos ni siquiera los planteles listos para esto.
hay muchas cosas que hacer y que verificar antes de, y estamos a ley de un mes para empezar las clases. Eso es para el año escolar y para eso esas es para cosas que debió estar hecho y no está, porque siempre, y además, yo no sé por qué se le da tanta botella en todos los gobiernos. Cuando hay empleo válido y bueno, por ejemplo, encargados 2 o 3 personas por escuela para encargarse del mantenimiento. Electricidad por un lado, plomería. Exacto, y eso. Y esos son empleos y mantendrían la escuela bien, que no habría que esperar. ¿Cuántas escuelas hay en el país? Suponte tú, ponle un número cualquiera, ponle 15,000, vamos, o 10,000. Ponle 3 o 4 personas de mantenimiento que no son las de limpieza. Me refiero a de servicio y planta física. ¿Cuánto empleo realmente productivo hay ahí? ¿Por qué? Porque mucha de esa gente tú tienes que entrenarla. Para eso está el Infotec y otros mecanismos. Entonces, tú subes la calidad de gente de la misma comunidad donde está la escuela, ¿verdad? Pero esa gente, a su vez, tendrían que tener un supervisor, un instructor, una persona que los evalúe, que le da herramientas. Pero habría personas que tienen que estar trabajando en el mantenimiento de los taladros, de las pulidoras, que usan esa gente en el mantenimiento. Y si seguimos por ahí, usted se dará cuenta que se puede armar una estructura de empleo. Eso es en las escuelas. Llévelo a otras instituciones, el área de mantenimiento, para que usted vea la cantidad de gente en los barrios que ni estudian ni trabajan, de los cuales, y de los cuales se nutre de la delincuencia, ¿verdad? ¿Cómo usted puede dar más trabajo, generar más ingresos para la familia y más capacidad? Algunos de esos, obviamente, después que dominan niveles básicos y niveles medios, ya están más cerca de un nivel superior. Entonces usted tendría más gente ahí. Pero además, mientras el mundo entero está reajustando la educación, porque se ha llegado a la conclusión de lo siguiente: en la República Dominicana, como pasó en esos países, te dan una serie de materias y te dan una biología larga de la que se quema mucha gente cuando usted no estudia medicina. ¿Qué es lo que se está haciendo en los países más desarrollados? Se han hecho estudios de qué cantidad tú aprendes de un libro de texto que a lo mejor tiene 300 páginas. Se dieron cuenta que estaba entre el 5 y el 10%. Bueno, pues quitaron lo otro. Averiguaron qué era eso y redujeron el libro a más pequeño y aumentaron los laboratorios. Porque por más que tú me hables a mí de un átomo, de una célula, que si el protoplasma, que la que sé yo, que de la célula, eso es teoría que nada más sirve para pasar un examen y luego se te olvida. Ahora, cuando tú después de leerlo, entonces te llevan al laboratorio y tú ves por tus propios ojos cómo es una célula, qué tiene, cómo se mueven, la vida de una, y cómo ella se reproduce, por ósmosis, qué es el ósmosis, cómo se reproduce, qué hace. Ese niño o ese joven, eso no se le olvida por el factor experiencia, pero eso es lo mismo con mecánica, con geseo. En una casa hay 1000 cosas sencillas que hacer, pero nadie sabe hacerle, hay que llamar a óigame bien, si aparece un plomero y resulta que lo único que había que hacer era cerrar la llave de entrada, que llamamos llave de paso, destapar el grifo y cambiarle una gomita, una zapatilla que tiene adentro, pues 99% de los dominicanos no lo saben. No salen de las escuelas y no pueden cambiar una zapatilla. Y a veces no saben poner una manguera. Entonces, ¿por qué nosotros no nos abocamos ahora y hacemos la reducción de los contenidos hacia lo que se aprende? Se reduce la materia, se lleva a lo que sí es fundamental, la tecnología, matemática y física, que toca la casualidad, que es a donde más se queman los muchachos. Fíjense que el cuco de la escuela son las matemáticas. Entonces hay que hacer una reingeniería con lo que enseñan matemáticas, porque los profesores de matemáticas se queman en matemáticas. Sí. No, y muchos de ellos son odiosos. Mira, aquí en Santiago había una maestra en el Onésimo Jiménez que daba álgebra. ¿Tú sabes cómo le decían a esa señora? Mamá álgebra. Los que me están oyendo de Santiago, esa señora era
Es todo lo que puede conocer un ser humano sobre álgebra. Pero no solamente eso, la capacidad de enseñarle el álgebra. Que yo decía, yo por sacarle el cuerpo, con uno de mis hermanos que le gustaba eso, que parece que uno que bebía fue que ligó el español con la matemática. Por eso es que, bueno, a mí no me gustaba. Bueno, mamá álgebra, donde una señora que se fue hace mucho tiempo ya de la presencia. ¿Cuántas generaciones? Entonces nosotros tenemos que refundir, rehacer la currícula en dirección a lo que el país necesita como desarrollo. ¿Para dónde que vamos a llevar este país? Pues la educación tiene que afinarse para ahí, porque la educación es la capacitación del recurso humano que se va a encontrar en el futuro, con una sociedad dinámica y cambiante. Pero resulta que le estamos enseñando cosas ahora, haciéndolo perder el tiempo, para cosas que no van a servir cuando ellos se gradúen. Por ejemplo, según el comunicado del Ministerio de Educación, dice que la Dirección de Educación Especial es la responsable de ejecutar la ordenanza a través de su equipo técnico en colaboración con la Dirección General de Currículo de los diferentes niveles y subsistemas, y además así como técnicos regionales y distritales. Eso lo entendemos muy bien. Dice también que una parte importante de su responsabilidad, indica la disposición, será orientar el procedimiento que deben seguir los docentes al momento de diseñar. Sabemos que todo eso se va a hacer, pero es que no entendemos que con la debilidad que hay en el sistema del Ministerio de Educación, ese currículum que se pretende no lo van a poder llevar, porque no todos tienen la capacidad de enseñar a los típicos, a los niños típicos y también enseñar a los atípicos. O sea, no es solamente eso, es que van a incluir a los niños en un área todos juntos con un profesor que seguramente, por lo que hemos visto, no están capacitados para llevar este tipo de currículum. Entonces, primero tienen que saber orientar a los niños típicos para después involucrarse en ese tema o crear escuelas de educación especial que tengan directamente a esos niños todos ahí, porque es que no hay capacidad para enseñarle. Enseñar a un niño atípico, donde tiene una capacidad intelectual muchas veces superior hasta los mismos maestros, ¿cómo van a llegar ahí si no se le ha dado la instrucción necesaria o la educación necesaria? Eso es fácil, usted sabe cómo es este país. En todas las comunidades hay niños especiales, o sea, con condición especial, o sea, necesitan un trato especial. Pero incluso... No, óyeme bien, en el país entero hay eso. Ahora dime si en el país entero hay escuelas. Pero no hay escuela ni para poder llegar un niño en silla de ruedas, todavía eso no está para tú poder accesar a diferentes áreas. La escuela preparada para que los niños puedan entrar, o sea, que puedan entrar en silla de ruedas. Pero digamos que eso se pueda resolver, que eso no es mucho, que en un año se resuelve, pero yo creo que alguien me diga, si en todas las comunidades del país no hay gente en condición especial. Los niños que... No, pero dame un segundito. Sí. ¿Hay o no hay gente especial en tu parte? Claro que sí. Primera pregunta. Segunda pregunta. ¿Y en todos los sitios hay centros para atender los niños en condiciones especiales? No. Y si no hay, ¿qué pasa con los niños en los lugares donde no hay escuela? Eso es lo que hay que resolver. Sí. Pero estamos todavía con una majadería de una escuela que gotea. Por ejemplo, los niños que tienen discapacidad visual van a poder enseñarle a un niño con discapacidad visual junto con los otros niños que sí pueden ver. ¿Cómo van a enseñarle? Porque estamos hablando de todas las discapacidades. Un niño con discapacidad visual, un niño con discapacidad auditiva, ¿cómo van a introducirlo si no tenemos un profesor que esté instruido en esas especialidades de cómo enseñar, que sepa braille? ¿Cómo lo va a hacer? Explíquenme eso, yo no lo entiendo. Que estén hablando de esta ordenanza cuando todavía no nos han presentado primero cómo se han capacitado a los profesores para dar una educación inclusiva. Creo que eso es el primer paso que debió hacer el Ministerio de Educación. Mire, este es el currículum, así lo estamos trabajando y vamos a ir empezando al paso. No a nivel nacional, en todas las escuelas, todos los niños con alguna discapacidad van a poder estudiar, porque eso a mí que no me lo digan, porque no es así. Vámonos, señores, terminamos por el día de hoy, justo 5 minutos después, como de costumbre.
Pero terminamos temprano, Pero otras terminamos veces, temprano, otras sí, veces. así es. Despida. Se quedaron Bueno. 2 o 3 temas, pero mañana. Sí, pero Dos mañana o tres, hay que dejar para la semana. 2 o 3 no, muchos se Muchos, quedaron. muchos. Señores, gracias por el favor de su sintonía. Mañana nos reencontramos nueva vez primero en Mañana Boreal y terminamos con el café con leche. Gracias a Randy Ortiz, a Atahualpa Ramírez, a Alejandro que nos acompañó en el día de hoy. Gracias por estar con nosotros aquí y a todos ustedes. Hasta mañana, pórtense bonito. Nos vemos. Bye bye. Bye, bye. Boreal Televisión presentó Estás viendo Boreal Televisión, Voz Dominicana.